Hola parceros, bienvenidos a Programando sin Barreras. Hoy vamos a aprender qué son las funciones, vamos a ver qué son las tan llamadas librerías y vamos a crear nuestros propios módulos en Python. Entonces, acompáñenme al video de hoy. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir Visual Studio Code, nuestro editor de texto que estamos usando, y vamos a ir a la carpeta en la que hemos estado haciendo nuestros trabajos. Entonces vamos a Python curso. Y acá pues nos ubicamos en la tercera carpeta y vamos a hacer un archivo que se llame funciones.py. Bueno, ya situados en nuestro archivo de funciones, vamos a crear la primera función. ¿Pero qué es una función? Una función es un bloque de código en el cual nosotros podemos meter algo que queremos que se repita. Es decir, las funciones se usan cuando las vamos a usar varias veces. Entonces ahí establecemos una función para evitar la redundancia en nuestro código. Entonces lo primero para escribir una función es la palabra reservada def. Esto le indicará a nuestro lenguaje de programación de Python que lo siguiente va a ser una función. A partir de ahí ponemos el nombre de la función que queremos hacer. Entonces vamos a hacer una función que diga mostrar hola. ¿Sí? Seguido de esto van dos paréntesis, dos puntos y abajo ponemos el código que queremos que haga nuestra función. Entonces en este caso hagamos un print y que diga hola. Guardamos esto y lo ejecutamos. Cuando lo ejecutamos, como podemos ver, no se genera nada, ninguna salida y debería decir mostrar hola. Esto es porque las funciones tienen que ser llamadas luego de haber sido creadas. Para identificarle, para enseñarle a nuestro programa que queremos mostrar una función. Entonces le ponemos mostrar hola, los dos paréntesis, o sea, la llamamos con el nombre de la función, guardamos esto y volvemos a correr. Como podemos ver, ya tenemos una salida que dice hola. Pero entonces, esto es una función muy básica. ¿Cómo podríamos hacer algo un poco más elaborado? Entonces, vamos a hacer que nuestro usuario meta su nombre. Entonces ponemos nombre es igual a input y ponemos ingresa tu nombre. Dos puntos y un espacio. Y acá, entonces vamos a hacer que nuestra función reciba un parámetro que sea llamado nombre. Entonces, cuando hacemos que él imprima, queremos que diga hola y el nombre de la persona. Entonces, acá podemos poner la coma y ponemos la variable nombre. Entonces, si guardamos y ejecutamos, podemos ver que dice pedir tu nombre. Pongamos Jorge. Y como podemos ver, acá hay un problema. Nos genera un error nuestro código. Y es que ya cuando establecemos una variable de entrada en la función, tenemos que meterle esa variable de entrada. Si no la metemos, entonces él lo va a detectar como un problema. Entonces vamos ahora sí a escribir nombre, que va a ser la variable, y corremos de nuevo. Entonces ahora sí pongamos Jorge, y como podemos ver, aquí nos dice hola Jorge. Vamos a volver a correr nuestro programa y cambiemos de nombre. Entonces vamos a poner Mafe. Como pueden ver, ahí dice hola Mafe. Entonces ya creamos la primera función que ingrese y que muestre el nombre de una persona. Entonces, vamos entonces a limpiar nuestra consola y vamos a comentar la función de arriba. Entonces, esto lo hacemos seleccionando todo el bloque de código que queremos comentar y le damos Alt Shift A. Entonces ahí ya quedó comentado nuestra función. Ahora, vamos a hacer una función que me sume dos números, sin importar qué números sean. Hacemos la palabra reservada def y el nombre de la función que queramos. Yo en este caso le voy a poner sumar. Los paréntesis y vamos a hacer que él sume dos números, entonces hay que meterle dos variables, A y B. Dos puntos
y que me devuelva un valor, que el valor sea un print que sea C. Pero entonces acá tengo que hacer C es igual a A más B. Guardamos esto y acá pues voy a llamar a mi función. Vamos a hacer sumar 40, 60. Guardamos esto. Bueno, acá me equivoqué de sumar. Guardamos esto y corremos nuestro programa. Como pueden ver, él me retorna la suma, ¿sí? Entonces ahí ya me retornó un valor. ¿Qué pasa si yo no quiero que se muestre el valor? Lo que yo quiero es guardar eso en otra variable. Porque si hacemos acá un print C, control S y ejecutamos, acá hay un problema. Y es que el problema es que la C se define dentro de la función. Entonces, por así decirlo, apenas salgamos de este bloque, es como si no hubiera una C definida. Aquí las variables juegan otro papel. Entonces, lo que yo debería hacer es que en vez de un print, hago un return, que significa devuélvame un valor. Digamos, yo puedo decirle que me devuelva C. Y acá abajo, digo que acá quiero que una variable que se llame resultado sea igual al valor de la suma de 40 más 60. Guardamos esto y lo ejecutamos y entonces ahí ya me hizo el valor, pero sin embargo no lo muestra porque no hay ninguna línea de comando. Entonces vamos a hacer print y resulta, era resultado, pero ya que, y ahí, como podemos ver, ahora sí me imprime el valor. Entonces, esto lo que hace es que cuando yo llamo mi función y le doy los parámetros, él me va a entrar acá, me va a decir súmeme A más B, eso guárdelo en una variable que se llame C, y mándeselo para afuera nos están pidiendo el valor de C, vaya y mándelo. Si acá cambiamos, que sea 2, por ejemplo 4, y lo ejecutamos, como pueden ver ahí imprime el resultado. Sin embargo, quiero mostrarles que esto se puede usar cuantas veces queramos. Entonces vamos ahora a guardar otra variable que se llame, esta sí llamémosla resultado. Y le damos igual a sumar, llamamos la función, y acá que sean dos datos diferentes. Vamos a poner 13, 7. Le damos print, resultado, guardamos y ejecutamos. Y como podemos ver, nos arroja el valor de 6 y el valor de 20. Entonces, para los dos procesos, él mete los números, le dice que lo sume y que le devuelva. Entonces, es un bloque de código que lo podemos llamar cuantas veces queramos. Entonces, acá está un ejemplo de una función que suma dos variables. Vamos a hacer otro ejemplo, pero entonces primero comentemos esto para que no nos dañe nuestro código. Limpiemos la consola y ahora sí. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es una función que nos permita comparar dos números. Vamos a llamarla comparar. Obviamente le metemos dos variables, dos puntos, y que me diga if A es mayor que B, return A. Si no, return B. Entonces, acá llamamos nuestra función, le hacemos print, comparar, y le metemos dos valores, 3 y 4, 3 y 5. Guardamos, corremos, y como podemos ver, él nos devuelve el 5. Entonces, como podemos ver, solamente sirve para dos números esta función. Hay algo en Python
que no les había dicho, y es, digamos, cuando hacemos este print, ¿a qué les recuerda eso? ¿Les recuerda de casualidad alguna función? O cuando hacemos el input, ¿a qué les recuerda eso? Entonces, esas palabras reservadas como input, más, min, son funciones que ya viene Python preestablecidas y toman argumentos. Entonces, para evitarnos esta función que acabamos de crear de comparar, simplemente podemos usar esta función de Python que se llama más. Y como podemos ver, él nos pide dos argumentos. Vamos a poner 10 y vamos a poner 20. Y aparte vamos a hacer que nos imprima esto. Guardamos y ejecutamos. Y como podemos ver, él nos dice cuál es el número mayor. ¿Qué pasa si no quiero que sea el mayor, que sea el menor? Pongo min, otra función de Python. Corro y nos arroja el número menor. Lo mejor de todo esto es que, bueno, no queremos meter dos números. Quiero que me diga en una lista de números cuál es el mayor o cuál es el menor. Corremos y él va y mira toda la lista y me saca el número menor. Entonces podemos ver otra función en Python que ya está establecida, que ya la podemos usar de una manera pues mucho más versátil, más intuitiva, más fácil. No tenemos que crear la función desde cero. Vamos a ver otra función que se llama len. Esta función se encarga de devolvernos el número de ítems que contiene. Acá está. Entonces vamos a meter esta misma lista que acabamos de crear. Guardamos y ejecutamos. Y como podemos ver, él nos dice, esa lista que metiste tiene 5 elementos. Entonces vamos a meter 2 elementos más y a ver si funciona. Corremos y acá podemos ver 7 elementos. Esto simplemente es una muestra del gran número de funciones que hay en Python o de funciones que podemos crear para poder ejecutar nuestro código de una manera más sencilla. Entonces, esto de min nos ahorramos todo esto y aparte que nos sirve para todas las variables, todos los tipos de datos. Metemos una lista, metemos dos números, lo que queramos comparar. Los invito a revisar el código o el notebook que voy a subir para que vean más funciones que hay en Python. Ahora, vamos a nuestra parte de librerías. Vamos a ver qué es una librería en Python. Librerías.py. Guardamos y acá abrimos nuestro programa. Vamos a limpiar la consola. Listo, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces qué es una librería. Una librería en Python es una herramienta que nos permite traer o ampliar las funcionalidades de nuestro código. Es decir, es parecido a una función viéndolo desde el caso que nos ayuda a hacer el código más fácil, más sencillo, más intuitivo. Aparte, no nos tenemos que matar el tiempo creando cosas que pues ya está creada por alguien más. La forma de traer la librería es haciendo import, esa palabra reservada, y traigo la librería que quiero usar. En este caso vamos a hacer import.mat. Import mat. Mat es una librería que se encarga del cálculo matemático de diferentes cosas, seno, potencia y demás. En este caso vamos a hacer un ejemplo con elevando un número pues a otro número. Entonces vamos a hacer, para poder llamar la librería, entonces hacemos el nombre de la librería, ahí ya la llamamos, y hacemos mat. Y vamos a usar la función que queramos. Como podemos ver, él tiene todas estas ya establecidas dentro de esa librería. Entonces ya nos permite usarlas. Entonces vamos a hacer mat.pow. Ese pow nos pide dos datos, el número base y el número del exponente, que va a ser, digamos, en este caso, 2. Guardamos y ejecutamos.
Entonces, pero nos faltó imprimirlo. Vamos a darle print, guardamos y ejecutamos. Como podemos ver, el valor es 4. ¿Qué pasa si le ponemos 4 al exponente? Pues da 16. Sigue siendo un valor correcto. Bueno, entonces ese es un ejemplo sencillo de importar una librería. Vamos a ver cuáles son las librerías más importantes en Python. Para el análisis de datos vamos a tener que usar librerías como NumPy, Pandas y Matplotlib. Entonces vamos a ver la primera. Esta librería se encarga del cálculo matricial. Es una librería demasiado importante cuando queremos ver inteligencia artificial, ya que es la que se va a dedicar a hacer las operaciones de optimización. Entonces vamos a darle import NumPy y vamos a darle np.array y creamos nuestro array, que sea 2, 3, 4, 5. Guardamos y ejecutamos. Acá vemos que hay un problema. Vamos a ver. Como podemos ver, dice no se encontró el módulo. Entonces, para poder importar nuestras librerías, tenemos que tenerlas descargadas. Bueno, para poder instalar nuestra librería, es necesario ir al comando de Windows, cmd, y escribir el siguiente comando: py install y el nombre de la librería que queremos instalar. Solo tenemos que esperar un poco más. Y ahí ya quedó instalada. Entonces, vamos a instalar de una vez las librerías que vamos a usar. Pandas, y de una vez pip install matplotlib. Bueno, ya con nuestra librería instalada, volvemos a nuestro editor de texto, de código, ejecutamos. Entonces, como podemos ver, entonces nos dice, hay un error, ese nombre npk. Bueno, acá en realidad, como les había dicho, lo que tenemos que poner es el nombre de la librería. Guardamos y ejecutamos de nuevo. Y como pueden ver, ya no tenemos ningún error. Aquí que creamos un array, eso parece una lista. Bueno, en el siguiente video vamos a ver las diferencias entre arrays y listas. Entonces, por ahora, imaginemos que es una lista, pero de números. Entonces vamos a mostrar algo. Acá, cada vez que queramos usar la librería de NumPy, va a ser muy tedioso poner el nombre, el punto y luego elegir el método que queremos usar, el módulo. En este caso, hay acortadores de nombre. ¿Cómo se hace? Este es uno de los más famosos. Cuando empiecen a mirar código en internet y diferentes fuentes de datos, van a darse cuenta que en NumPy se usa con el alias np. Entonces ponemos la palabra as y ponemos np. Aquí lo que le estamos diciendo a nuestro programa es, básicamente, impórteme la librería NumPy, pero con el nombre np. Es decir, cada vez que yo la vaya a llamar, la quiero llamar como np. Si corro esto, vemos que
va a haber un error porque nos dice NumPy no está definido. ¿Qué es eso? En cambio, si le ponemos np, guardamos y corremos de nuevo, no se presenta ningún error. Esto es para que la sintaxis sea global, ¿sí? Sin embargo, si nosotros queremos que se llame librería de operaciones matriciales, obviamente es un nombre que no es nada práctico, pero lo hago para mostrarles que ese es el alias que se le pone. Damos control B, guardamos y ejecutamos, y como podemos ver no hay ningún error. Entonces ya saben, el estándar que se usa es np. Vamos acá y ponemos también np. Entonces aquí creamos nuestro primer array o vector. Tienen que tener en cuenta esa palabra de aquí en adelante porque la vamos a usar muchísimas veces. Entonces, otra librería que quiero que vean es pandas. Vamos a hacer import pandas, y al igual que en NumPy, ella tiene un alias que es pd. Bueno, pandas es una librería también que vamos a usar para el análisis de datos más adelante. Vamos a usarla principalmente para analizar data frames, que es una estructura de datos común que se usa leyendo un archivo .csv, y de los cuales vamos a aprender muchísimo para poder hacer nuestros modelos. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo de pandas para no quedar con las ganas de una serie de pandas. Entonces vamos a hacer una variable que se llama series y va a ser igual a pd, porque es el alias del pandas. Vamos a darle pd.series, acá está, de primerito, y vamos a crear una serie de las materias que vemos en el colegio, que vimos en el colegio: matemáticas, español, eh, yo no vi programación en el colegio, pero me hubiera encantado, programación. Y vamos a poner ciencias sociales. Y por último vamos a hacer que imprima nuestra serie. Entonces vamos a darle imprimir series. Guardamos y ejecutamos. Y como pueden ver, nos imprime cada materia con su índice. Entonces, este es un pequeño ejemplo de pandas. Y para que vayan explorando, para que cuando empecemos a hacer los modelos de regresión, modelos de análisis, entiendan un poco más el funcionamiento de esta. Por último, vamos a importar la librería de matplotlib.pyplot y la sacamos como plt, asplt. Entonces, vamos a hacer este vector, vamos a llamarlo como una variable que sea a. Vamos a hacer otro vector, pero vamos a llamarle p. Entonces acá le cambiamos el nombre y que sea b. Guardamos, y acá cuando queremos hacer la gráfica, pues vamos a poner gráfica y vamos a poner plt.plot. Significa que dibuje lo que le vamos a pasar. Vamos a pasarle a y b. Entonces guardamos, ejecutamos, y acá para poder ver la gráfica tenemos que ponerle plt.show. En otros entornos como en Colab no es necesario usar el plt.show. Sin embargo, acá sí, y como podemos ver, esta es la gráfica que nos arroja. Acá podemos hacerle zoom a nuestro rango de interés, podemos moverla y diferentes cosas.
Entonces, esta es una gráfica sencilla. Sin embargo, nosotros podemos meter acá directamente la serie o el vector que queramos. Vamos a hacer que nos grafique los números del 1 al 2, 3, 4, 5, 7. Y acá que nos grafique números como 0, 1, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Guardamos y ejecutamos. Y acá podemos ver la gráfica, que es una gráfica lineal. Lo único que cambia es los valores de Y. También podemos ponerle a nuestra gráfica un título, plt.title, y ponemos gráfica de línea recta. Podemos ponerles valores a los ejes, nombres a los ejes, perdón. Entonces ponemos xlabel, que sea, por ejemplo, número de personas, y plt.ylabel, y acá ponemos nota. Es decir, como si las personas hubieran sacado esa nota en una determinada materia. Entonces, con valores de 0 significa que les fue muy mal en la materia. Obviamente a ustedes no les pasa eso, o eso creo yo. Entonces, ahora como podemos ver, la gráfica ya tiene un nombre, ya tiene sus nombres en los ejes. También podemos cambiarle el color a la gráfica si queremos. Acá le damos una coma. Y como podemos ver, acá están todos los parámetros que uno elija. Entonces, si no estoy mal, es con color. Y vamos a darle color que sea igual a R. Guardamos, ejecutamos. Y acá nuestra gráfica cambió de color. Entonces, los reto a que vayan y miren el cuaderno de Colab o el notebook para que aprendan un poco más de gráficas y empiecen a explorar acerca de estas. Cuando ya empecemos a hacer los análisis de datos, van a ver muchas más funcionalidades que se usan para mirar supuestos estadísticos y demás cosas en un data frame que queremos usar. Bueno, ahora vamos a pasar a mirar lo que son los módulos y cómo podemos usarlos. Los módulos es, por así decirlo, una librería, pero que tú mismo vas a crear. Entonces vamos a crear acá un archivo que se llame módulo 2.py. Vamos a llamar otro que se llame main.py. Entonces acá en módulo 2, imaginemos que yo quiero crear algo. Vamos a llamarlo una función, que sea una función que me imprima mostrar y que me imprima el parámetro que yo le mande, y aparte de que me lo imprima, pues me imprima otro texto que diga ese era su parámetro. Entonces damos acá enter, guardamos, y acá en .my vamos a hacer un import que sea módulo 2 y digamos vamos a hacer acá llamamos la función mostrar y que me meta como parámetro la letra, no, una cadena de texto que diga hola a todos. Guardamos y al ejecutar esto podemos ver que no aparece. El problema es que acá estamos llamando el módulo, pero no llamamos todo. Entonces, básicamente, le vamos a decir from módulo 2 y le vamos a hacer import y le vamos a decir impórtame todo.
Esto significa que llame todo lo que hay en el módulo 2. Si lo corremos y hacemos mostrar, dice hola a todos. Y vemos que acá dice, ese era su parámetro. Entonces ya está esto. ¿Para qué sirven los módulos? Normalmente hay personas que trabajan con muchas funciones y les gusta meter esas funciones en módulos. Vamos a hacer otra función que se llame multiplicador. Metamos dos variables, que sea a y b, dos puntos, y que me imprima multiplicación a por b. Guardamos, y acá, cuando ya hacemos mostrar, vamos a llamar a la función multiplicador y metámosle los valores 50 y 2. Guardamos y ejecutamos esto y vemos que nos hace la salida esperada por las dos funciones que están en el módulo 2. Esa es la forma de comunicarse con otro archivo de Python. ¿Qué pasa si no queremos llamar todas las funciones sino una función específica? Acá podemos decir, llámeme a multiplicador. Entonces, from módulo 2, importa multiplicador. Si lo guardamos y ejecutamos esto, como podemos ver, nos bota un error a la hora de mostrar, debido a que mostrar nunca fue importado. Pero si acá ponemos el asterisco, automáticamente ese error desaparece. Entonces, esto es lo básico de módulos, librerías y funciones. Los reto a mirar y explorar un poco más qué pueden hacer con esto y empezar a crear sus propios programas de Python. Bueno, les recuerdo que estamos también manejando cuadernos de Colab, en los cuales pueden ampliar el conocimiento del video y pueden mirar un poco más, ejecutar y utilizarlo como un laboratorio de Python para que vayan aprendiendo. Recuerden que este es el entorno que vamos a usar para el análisis de datos, ciencia de datos y todo lo que tiene que ver con modelos de Machine Learning y Deep Learning. Muchas gracias, si les gustó el video dejen un like, suscríbanse y activen la campanita.